ella hizo hasta variable aleatoria Bernoulli con ustedes, hizo ejemplos de todo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. Sonría. El ángulo. Entonces digamos, tengo entendido que ella hizo esto y la que viene después, Bernoulli binomial. Entonces de nuevo déjenme hacer una brevísima recapitulación. Voy a suponer que la recapitulación tiene sentido para ustedes. Yo ya estoy viendo que no llego al final. No llegué al final antes. Pero profesor, esta sí la estoy grabando. A ver, Aún subo la de la semana pasada, tengo que revisar. ¿cómo? Aún no subí el video de la semana pasada. yo subí el laboratorio que hice antes de ustedes. El de las cartas no lo he subido porque no he terminado de limpiar. ¿Ok? Pero el de bolas está subido ahí. Puse un anuncio que había hecho eso durante la semana. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Si ustedes tienen una variable aleatoria, Bernoulli P, ¿ok? ¿Qué es esa variable aleatoria? Es una variable aleatoria que agarra y hace un experimento, ¿ok? Una vez y cuenta el número de éxitos que hay en ese experimento. ¿Qué significa que el experimento termina en un éxito? Bueno, significa lo que ustedes quieran, ¿ok? Tú tienes que poder clasificar tus experimentos en éxitos o fracasos, los resultados, ¿ok? Y entonces tú dices que un éxito es, bueno, pues lo que te interese a ti que sea, ¿ok? Para que el experimento sea Bernoulli P, ¿qué debería pasar? Debería pasar que la probabilidad de éxito de ese experimento sea P. Eso es todo, ¿ok? Lo interesante del modelo Bernoulli es que en algún sentido es muy fácil de procesar. Porque básicamente hay solo dos posibilidades. O el experimento termina en éxito y la variable vale 1, y eso ocurre con probabilidad P. O el experimento termina en fracaso y entonces el número de éxitos vale 0, y eso ocurre con probabilidad complementaria, pero P. ¿De acuerdo? En algún sentido, montones de cosas son fáciles de calcular. Por ejemplo, la esperanza de esa variable aleatoria la podemos calcular directamente como 1 por la probabilidad que valga 1, que es P, más 0 por la probabilidad que la variable valga 0, que es 1 menos P, o sea que eso da P. Y la varianza también la podemos calcular de manera sencilla. No voy a sacar la cuenta, es P por 1 menos P. ¿Ok? Recuerden que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, y ese es el numerito que nosotros utilizamos típicamente para hablar de la dispersión de la variable aleatoria. ¿Ok? Para hablar de cuán esparcida está alrededor de su medida de centralidad, que en este caso es la media. ¿De acuerdo? Entonces, ok, ese es el modelito binomial, y fíjense, perdón, el modelito Bernoulli, y fíjense que una de las cosas que debería estar clara, ok, es que hacemos cosas muy sencillas con esto, ¿ok? En algún sentido, ustedes pueden pensar que la Bernoulli P es la pieza chiquita del Lego que ustedes utilizan para construir modelos más grandes. ¿De acuerdo? Básicamente, todas las variables aleatorias que vamos a comentar hoy están conectadas con la Bernoulli de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vámonos a la primera, que está todavía en la recapitulación. ¿Ok? Esa es la binomial. Entonces, fíjense, la binomial lo voy a llamar Y. ¿Qué hace? Entonces, a ver, esta repite un experimento. Bernoulli P, ¿ok? N veces, ¿ok? Utilizando independencia para ver los resultados. De nuevo, ¿qué cuenta Y?
Y cuenta el número de éxitos. Número de éxitos en n intentos. ¿Ok? Entonces fíjense, en algún sentido yo debería poder sacar la cuenta de quién rayos es la función de probabilidad de y utilizando lo que sé de conteo. Entonces, por ejemplo, díganme entre quién y quién puede estar el número de éxitos. Bueno, pues tiene que estar entre 0 y n. ¿Ok? Tiene que ser un número entero entre 0 y n. Y yo podría ver cualquier número de éxitos entre 0 y n. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Y de nuevo, esto es recapitulación. Entonces, fíjense, ustedes podrían pensar en cosas como esta. De los n intentos, las n posiciones en la lista en la cual yo podría ejecutar estos n intentos, tengo que decidir cuáles son las k que tienen éxitos. ¿Sí? Y las que quedan, que son n menos k, ¿qué tienen? Tienen fracasos. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de tener un éxito en una posición cualquiera? Bueno, pues es P, y necesito K de ellas. Y también necesito N menos K fracasos. Por independencia de las realizaciones, yo puedo decir que un patrón particular, por ejemplo, éxito, éxito, fracaso, fracaso, fracaso y 2 éxitos al final, tienen todos la misma probabilidad. ¿Y cuál es? Bueno, pues es P, un montón de 1 menos P en el medio y finalmente P. ¿De acuerdo? Entonces, en algún sentido, esto que está allá, P a la K por 1 menos P a la N menos K, me dice cuál es la probabilidad de un patrón específico de largo N con exactamente K éxitos. Y esto revuelve las posiciones de esos éxitos a lo largo de todo el arreglo para decirme, bueno, hay tantas maneras de lograr exactamente K éxitos. ¿Ok? Entonces, esa es la función de probabilidad de la binomial. Y en algún sentido, uno saca la cuenta. Esta cuenta, yo no sé si ella la sacó en detalle o no. ¿Ok? Pero uno puede ver que efectivamente eso da N por P. ¿Ok? Y la varianza. No, perdón, y esto no era X, era Y. Es N por P por 1 menos P. ¿Ok? ¿Qué era NP? N es el número de veces que haces el experimento y P es la probabilidad de éxito. ¿Qué es un éxito? Insisto, eso depende de ustedes. Un éxito podría ser la primera vez que tú logras una venta. Un éxito podría ser la probabilidad que explote el cohete. Un éxito podría ser encontrar una lavadora dañada. ¿Okay? Todo depende del experimento en el que tú estás trabajando, ¿okay? Y de los resultados posibles ligados a ese experimento. De nuevo, recuerden que la gracia de tener cosas como variables aleatorias es ¿cuál? Es que tienes en algún sentido un modelo enlatado para el cual pudiste sacar un montón de cosas como por ejemplo su función de probabilidad o su función de distribución o su esperanza o su varianza o todas estas cosas, y lo pudiste hacer, si se quiere, en frío, lo pudiste hacer estudiando en la universidad. Y entonces, cuando tú te consigues un problema de estos en la vida real, lo que tienes que hacer es identificar que las hipótesis del modelo se cumplen, ¿ok? ¿Y qué más? Identificar los parámetros. ¿De acuerdo? Si tú verificas que las hipótesis del modelo se cumplen y tú logras identificar los parámetros, entonces tú puedes trabajar con las cosas que sabes acerca del modelo sin tener que hacer todas las cuentas desde cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongan que nosotros vamos a un casino. ¿Ok? Y en el casino me presentan un juego. El juego es lanzar 3 dados. ¿Ok? Y yo gano si la suma de los 3 dados es más grande que, no sé, digamos un número. Los 3 dados, eso es fácil. 15. Ok. Yo gano. A ver. Vamos a un casino. Entonces, a ver.
Suma de 3 dados es el juego. ¿Ok? Entonces gano. Suma es más grande que 15. ¿Qué gano cuando gano? Supongan que el juego, participar, cuesta un sol. Entonces, ¿qué gano yo cuando eso pasa? Un sol. ¿Tiene sentido ese juego? No. Porque fíjate, si participar cuesta un sol y yo gano un sol, realmente puedo decir que gané. Cuando lo que hicieron fue devolverme mi sol solo cuando gano. Fíjense, ese es un juego que, para todos los efectos prácticos, al casino le encantaría que tú lo quieras jugar, pero tú no lo juegas porque es muy estúpido. Vamos, es muy estúpido ir a jugar al casino para que te devuelvan la participación en el juego solo cuando ganas. ¿Ok? Por cierto, quiero que entiendan que todos los juegos de casino son como ese. Lo que pasa es que el premio es un poco más grande que eso para tentarte. ¿De acuerdo? Entonces, díganme cuánto quieren que gane para que la cosa no sea tan grave. Fíjense, ese juego no lo jugaría nadie porque el premio es muy chiquito. ¿Ok? Digamos que 5 soles. Gano si la suma es más grande y gano 5 soles. Ok. Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿ok? ¿Cuántas veces lo quieren jugar? 10. 10 veces. Ok. Vamos a jugar 10 veces. Entonces, díganme, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia en promedio? O sea, a ver, dígame cuál es la ganancia promedio. O sea, a ver, yo no sé exactamente cuál es la ganancia promedio, pero podemos pensar en un modelo enlatado que hace el trabajo. Entonces, fíjense, ¿cuál es el modelo enlatado? Bueno, yo podría pensar que hay una variable aleatoria binomial donde el número de veces que juego es el número de intentos de mi Bernoulli, ¿sí? Entonces, 10. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? Pero pues esa es pi. No sé exactamente cuánto vale todavía, tenemos que ver, pero fíjense que P es la probabilidad de sacar más de 15 en la suma de 3 dados. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ok. ¿Por qué yo podría decir que el modelo binomial aplica? Y esto que está acá cuenta el número de veces que gano. Entonces, el número de veces que gano. Entonces, fíjense, vamos a ver. Cada lanzamiento de los 3 dados y su suma ¿depende en alguna manera de los lanzamientos anteriores o futuros? No. Entonces, claramente tengo independencia. ¿Sí? Ahora, mi probabilidad de ganar en cada lanzamiento ¿es la misma en todos los lanzamientos? Sí, porque tengo que sacar 15 o más en todos los lanzamientos. Entonces, estoy en presencia de una variable aleatoria binomial. Voy a repetir el experimento Bernoulli 10 veces y el experimento Bernoulli es sumar el resultado de 3 dados justos y que salga 15 o más. ¿Okay? Eso es lo que es un éxito. Un éxito para mí es
sale más de 15. ¿Ok? Veamos si podemos calcular la probabilidad de sacar eso. Y ahora lo vamos a hacer en R, pero primero quiero hacerlo aquí a mano. Entonces díganme cuál es esa probabilidad. A ver. Eso es la probabilidad de que la suma vale 18. ¿Sí? Más la probabilidad de la suma vale 17. ¿Sí? Más la probabilidad de la suma vale 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué puedo sumar esas tres probabilidades para calcular P? ¿Por qué? Claro, las tres resultan en un éxito, pero cuidado, hay más. No son independientes, son disjuntos. ¿Por qué no son independientes? Fíjense, descaradamente no son independientes, porque si la suma vale 18, no puede valer 17. ¿Lo ven? Independencia, en algún sentido, también se lee como independencia de la manera tradicional en español. ¿Ok? Entonces, fíjense, si tú estás hablando de un dado rojo y un dado verde, y tú estás mirando la suma, ¿ok? La probabilidad que el dado rojo salga 4, ¿influye de alguna manera en la probabilidad que el dado verde salga 3? No. Entonces, ahí claramente tenemos independencia. ¿Lo ven? Pero si yo sé que la suma de los tres dados vale 18, ¿significa eso que la suma podría valer 17 o alguna otra cosa? No, ¿verdad? Entonces, claramente son eventos mutuamente excluyentes, son disjuntos y entonces no pueden ser independientes. Y como son disjuntos, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. No son independientes porque dependen de los dados, los tres. No, pero esa no es la razón. La razón, de nuevo, piensa en cuál es la probabilidad de la intersección. ¿Cuál es la probabilidad que la suma valga 18 y la suma valga 17? Cero. Es 0. Y sin embargo, la probabilidad que la suma valga 18 no es 0 y la probabilidad que la suma valga 17 tampoco es 0. O sea que la probabilidad de la intersección no es igual al producto de las probabilidades. Entonces no son independientes. ¿Lo ven? No son independientes porque la probabilidad de la intersección vale 0 y las otras dos no son 0. Y producto de dos cosas que no son 0 no es 0. ¿De acuerdo? Dice que no son independientes. No son independientes. Los eventos, la suma vale 18 y la suma vale 17, no son independientes. Son disjuntos, pero no independientes. ¿De acuerdo? Independiente sería que no dependan en lo absoluto de uno del otro. Perfecto. O sea, me dice que hay una dependencia. Claro. Si la suma vale 17, no puede valer 18. Ah, ahí está la relación. Ahí está la relación. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuánto vale la suma vale 18? ¿Cuál es la probabilidad de la suma vale 18? No, a ver. 1 sobre 10. 6 por 6, 36. Por 6, me parece recordar que es 216. Saquen la cuenta ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es 1 sobre 216. Que es 1 sobre 6 al cubo. ¿Sí? Ahora, díganme cuál es la probabilidad que la cosa valga 17. Pero fíjense, para que la cosa valga 17, ¿qué debe pasar? Debe pasar que todos ellos son 6, menos uno de ellos que es 5. ¿Sí? ¿De cuántas maneras podemos hacer eso? Hay 3 maneras. A ver. Ese es este. Entonces, a ver, ¿de cuántas maneras podemos tener la suma vale 17? Hay 3 maneras. 2 sobre 16. ¿Sí? Porque cualquiera de los 3 podría ser 5. ¿Sí? Ahí está el dron otra vez. Nos están filmando. ¿Cómo? Sí. Eso digo, pero hay maneras más cómodas de grabar la clase. A ver, ¿y cuál es la probabilidad que la suma valga 16? Vale.
Fíjense, con esta tenemos que tener cuidado. Porque que la suma valga 16 puede ocurrir de varias formas diferentes. Fíjense, podría pasar que dos de ellos valen 6 y uno vale 4. ¿Sí? Entonces, a ver, hay tres formas de, uno de ellos es 4 y los otros son 6, o, fíjense, estoy utilizando de nuevo la probabilidad de la unión. ¿Cuál es la otra forma? 2, 5, 5. 2 valen 5 y uno vale 6. Y eso de nuevo 3 veces, ¿no? ¿Ok? O sea que ahí tenemos ese número, que es 216, y arriba tengo 9 más 1, 10 sobre 216. ¿Ok? Entonces la probabilidad de éxito, aquella, es 10 sobre 216, y eso quiere decir que aquí 10 sobre 216, esa es la binomial que estamos mirando. Entonces, para responder la pregunta de cuál es la ganancia promedio, ¿qué necesito? Necesito la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi ganancia? Pero vamos a ver, es el número de veces que yo gano, X, multiplicado por 5, ¿sí? Y a eso le tengo que restar, ¿qué cosa? Tengo que restar la participación, que es 10. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la esperanza de G? Que es la respuesta a esta pregunta. Bueno, por propiedades de la esperanza, que deben haber visto en clase, esto es, salen las constantes sumadas y multiplicadas apropiadamente. ¿Sí? ¿Y quién es la esperanza de X, una binomial? N por P. ¿Lo ven? O sea que estamos hablando de 5 por 10 sobre 216 menos 10. O sea que estamos hablando de 50 sobre 216 menos 10. ¿Ese número es grande o chiquito? Es chiquito, es negativo. Ese es un juego que a los casinos les interesa. Pero fíjense que en ese juego ya no es tan obvio como antes que el juego es una tontería para el jugador jugarlo. ¿Lo ven? Debería ser obvio que ahora hay un incentivo para el jugador. Porque bueno, el tipo podría, a ver, piensen en el mejor de los casos, el tipo podría ganarse ¿cuánto? Ganar todos los lanzamientos, o sea que podría terminar con 50 soles en el bolsillo pagando 10. O sea que podría irse para su casa con 40 soles en el bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, la pregunta, ¿qué significa que es negativo? Que el tipo en general pierde. Por eso es que el juego es interesante para el casino. ¿De acuerdo? Todos los juegos de casino, todos sin excepción, son todos tienen esperanza negativa. Claro, porque si no tienen esperanza negativa, ¿qué le pasa al casino? Quiere plata. Se desangra con ese juego. El casino se puede dar el lujo de perder algunas partidas, pero tiene que ganar las partidas a largo plazo. Porque si no gana las partidas a largo plazo, no puede pagar sueldos y quiebra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Objeciones al comentario mío. ¿Hay casinos buenos que te ofrecen juegos con esperanza positiva? No. Que no hayan quebrado. Los juegos que no dependen del azar, por ejemplo, Claro, ok, cuidado. Los juegos que no dependen del azar es otra cosa. Pero si el juego no depende del azar, no hay esperanza que calcular. ¿De acuerdo? La esperanza la calculas cuando el juego depende del azar. Por supuesto. Entonces fíjense, a ver, pero de nuevo, pero piensa qué juegos le puede interesar al casino ofrecerte que no dependan del azar. Ninguno. Porque si el juego no depende del azar, ellos no pueden confiar en que a largo plazo ganan. Los pókers auspician los juegos. Y fíjate que en realidad el juego no es que no depende del azar. ¿Ok? Es que definitivamente el jugador experimentado, que sabe jugar, que no sé qué,
tiene ventaja por arriba de los otros. Pero el casino, ¿qué está haciendo para que funcione? El casino le está quitando plata a todo el mundo. ¿De acuerdo? Hay una plata por participar. ¿Ok? Y esa es la plata que el casino está utilizando. El resto de la plata, ¿de dónde viene? Viene de los bolsillos de cada quien. ¿De acuerdo? O sea, el casino te está dejando jugar con tu propia plata y te está cobrando por las bebidas que te sirve, por... Claro, es lo que tú vas a hacer del primer bolsillo. Claro. Claro. Entonces los casinos donde, digamos, los juegos donde el casino potencialmente sí arriesga su dinero, ¿cuáles son? Son aquellos que dependen del azar, ruleta, no sé qué, no sé cuánto, donde ¿qué es lo que ocurre? Digamos, desde el punto de vista estadístico, el casino tiene una ventaja porque tiene más plata que tú. Pero son esas máquinas que son insectos del azar. Claro. ¿Sabes que los casinos no tienen ventanas para que la persona... A ver, ellas deberían depender del azar. Deberían depender del azar. ¿Por qué? Porque el Estado te está vigilando así. Tú eres un casino y el Estado está así pendiente, porque tú pagas impuestos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si tú estás ofreciendo algo que no es exactamente lo que tú dices que estás ofreciendo? Que ellos vienen con un bate, con un clavo y ¡pah! ¿De acuerdo? Digamos, en principio, esos juegos deberían depender del azar en algún sentido. Si van a estar programados en algún sentido, tiene que ser una programación que sea para los efectos prácticos indistinguible del azar. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre con los juegos de computadora. Digamos, los juegos de computadora claramente no tienen azar, de verdad. ¿Ok? Pero tienen algo que desde el punto de vista estadístico debería ser verificable, que es indistinguible del azar. ¿De acuerdo? O por lo menos tan indistinguible del azar como se pueda verificar. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ese mismo juego, yo les hago la pregunta: ¿dónde dejé la mota aquí? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Antes de correr a borrar, la voy a hacer aquí desordenada a un lado para que la podamos hacer en R, ¿ok? Entonces, fíjense, la pregunta podría ser: ¿cuál es la probabilidad del jugador se vaya con más dinero de con el que llegó? A ver, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces, fíjense, en algún sentido estamos pidiendo ¿qué cosa? Estamos pidiendo que G sea más grande que 0. ¿Sí? Y eso es lo mismo que pedir que, bueno, a ver, el numerito que daba, ¿cuánto era? Era 5x menos 10 más grande que 0. Es decir, es lo mismo que 5x sea más grande que 10. Es decir, es lo mismo que x más grande que 2. Es decir, ¿Por qué? es la probabilidad que x sea mayor o igual que 3. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto vale esa probabilidad? Por cierto, si tuviésemos que sacar la cuenta de esa probabilidad a mano, ¿cuál es la probabilidad que x sea mayor o igual que 3? Es la sumatoria desde j igual 3 hasta 10. ¿De quién? De 10 en j, es el número de éxitos, ¿sí? Por p a la j, 1 menos p a la 10 menos j. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y eso qué da? ¿Cuánto vale ese número? ¿Grande o chiquito? A ver.
Ni a la izquierda. ¿Sí lo ves? Pero si lo ves, o sea, si no lo ves me dices que no lo ves. Eso es un que decir que X es A ver, ¿se entiende qué es lo que está pasando? Fíjense, ¿qué significaba que el tipo se vaya con más plata de la que tenía cuando llegó? Significa que gane algo en ese juego, ¿verdad? Y entonces, para ganar algo en ese juego, ¿qué tiene que pasar? Que 5 por el número de veces que gana, tiene que ser más grande que ¿cuánto? Que 10, que es lo que le costó participar en los 10 juegos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, masajeando esto, significa que 5 por X tiene que ser más grande que 10, y eso se traduce en X más grande que 2. ¿Lo ven? Eso quiere decir que como el número de veces que nosotros estamos contando los éxitos, entre 0 y 10, bueno, pues tiene que ser 3 o más. ¿De acuerdo? Para ganar algo. Si él gana exactamente 2, no gana nada. ¿De acuerdo? Porque le cuesta 10 participar. ¿Sí? Y las 2 veces que gana, gana 10. O sea, 10 menos 10, 0. Pero si gana 3 veces, ya se lleva para su casa ¿cuánto? 5. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Saquemos la cuenta. Entonces fíjense, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, una de las cosas, una de las ventajas de tener los modelos es que en R tenemos funciones para los modelos estándar. Por ejemplo, binomial es uno de los que está. Ustedes van a ver que para las distintas variables aleatorias hay los distintos modelos y hay 4 versiones de funciones. Una que empieza por D, que mira la función de probabilidad o densidad. Una que empieza por P, que mira la acumulada, ¿ok? La que tenemos allá, acumulada, ¿ok? Una que empieza por Q, que es la inversa de la P, que mira los cuantiles correspondientes a esa variable aleatoria. Y finalmente una que empieza por R, que mira ¿qué cosa? Mira una generación de esa variable aleatoria. Te permite usar el experimento a pie, ¿ok? Entonces fíjense, nosotros para calcular ese numerito podríamos buscar esta variable, ¿ok? A ver, ¿cómo hacemos eso? Gente, entonces fíjense, eso podría ser 1 menos, ¿sí? Piensen en esta, a ver, esto es igual a 1 menos la probabilidad de X menor que 3, ¿sí? Y eso se convierte en ¿sí? O sea que yo podría mirar P binom evaluada en ¿dónde? En 2, es igual a 10, y con probabilidad de éxito igual a 10 sobre 216. ¿Sí? Ese numerito da eso. La probabilidad que yo me lleve algo para mi casa jugando ese juego está por debajo del 1%. ¿Cuán atractivo es ese juego? No necesariamente mucho, ¿no? Esta vez no sale negativo. ¿Ah? Esta vez no sale negativo. ¿Cómo que no sale negativo? Creo que ya era la esperanza que sería negativo. Claro, no, cuidado. Esto sigue dando, o sea, la esperanza sigue dando negativa. Es el mismo juego, no lo hemos cambiado. ¿Ok? O sea, lo que estoy poniendo es cuál es la probabilidad de que yo me lleve algo para mi casa. ¿Ok? Entonces fíjense, la probabilidad que el tipo jugando este juego gane algo está por debajo del 1%. ¿Dónde salió la respuesta? Ah, 0.0093. ¿Sí? Fíjense que ese mismo número lo hemos podido calcular de montones de otras maneras diferentes. Por ejemplo, yo he podido hacerlo así.
A ver. Fíjense. Esa segunda línea que tengo allá se parece a esta. ¿Lo ven? Las dos cosas deberían dar lo mismo. A ver, ese es el caso. Sí. Ajá. ¿Por qué se le estaba yendo al primero? ¿Por qué se le restaba qué uno a dónde? Ah, porque estamos mirando el complemento, ¿no? A ver, aquí es mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? ¿De qué otra forma he podido sacar esa misma cuenta? De nuevo, si leen la ayuda, verán que esta también funciona. A ver. ¿Ok? Lower tail igual false. ¿Qué hace? Que en vez de calcular hacia allá, calcula hacia allá. ¿Lo ven? Las distribuciones tienen dos colas. La cola baja al lado izquierdo y la cola alta al lado derecho. Si tú a la función p binom, eso está en la ayuda que deberías leer. ¿Ok? Si ustedes a la función p binom le especifican, o a cualquiera de las probabilidades de los modelos, le especifican lower tail igual false, ¿ok? Él en vez de calcular la distribución, calcula el complemento de la distribución. ¿De acuerdo? Y por cierto, déjenme convencerlos de una más, la última que hacemos de este estilo, porque estamos haciendo las cosas en cámara lenta. Yo también podría hacer esto. Yo podría decir 10 en cuánto. En esto por 10 sobre 116 a la cuánto. Por 1 menos 10 sobre 116 elevado a 10 menos, ¿sí? ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar un vector con exactamente qué términos. Esos términos. ¿Lo ven? O sea que yo podría simplemente sumarlos. ¿Sí? Mismo número. ¿De acuerdo? Por supuesto, si ustedes todavía están sacando la cuenta con su calculadora, ¿bueno o malo? Mal. Terrible. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí. Debe. A ver. Sí. Claro. ¿No sería uno menos toda su función con 2 y toda su función con 1? No, porque P es la acumulada. Si lo hubiese hecho con la D, tendría que hacer 1 menos la función con 0, la función con 1 y la función con 2. Acuérdense que la D, que es la densidad, es la que tiene la probabilidad suelta. Mientras que la versión P binom, ¿es quién? Es la que es menor o igual que el valor que está especificado. De binom, sí, es por separado. Por eso fue que en la segunda se lo mostré con de binom, para que se vea. Sí, bueno, de 0 o desde menos infinito hasta donde ven. Lo que pasa es que la binomial no toma valores por debajo de 0. Primer número que pone. De nuevo, recuerden
Ya se los he dicho en otras ocasiones. Interrogación es su mejor amigo. Ok, entonces fíjense. Ustedes hacen eso. Aquí están las 4 versiones. ¿Lo ven? Y entonces fíjense, ahí te está diciendo, por ejemplo, de binom que hace, Q binom, P binom. ¿De acuerdo? Profe, Sí. profe, si quiero meter la calculadora, ese P que hacer. ¿Qué P? Este P. Sí. 10 sobre 216. Pero de nuevo, a ver, insisto en lo que les dije hace un instante. Si lo están haciendo con la calculadora, lo están haciendo mal. Porque se van a equivocar. Porque la calculadora va a fallar estrepitosamente cuando tengas un número chiquitico elevado a la 20. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es el problema? Digamos, les va a dar un aproximado, pero... ¿Ok? O sea, piensen que alguno de los valores, por ejemplo, 10 en 5, ¿cuánto da 10 en 5? No. 10 en 5 es 252. Número potencialmente grande, ¿no? ¿Y cuánto da 10 sobre 216? A la 5. Chiquitico, ¿no? Entonces, de nuevo, digamos, dependiendo de los valores de N y P, esos numeritos podrían salirse del rango que su calculadora maneja de manera razonable. ¿De acuerdo? Sí, sí sale. Sí. 0,06. Claro que sale, pero no es 0,06, es 0,09. Hay errores en tu calculadora. Sí. Dime. Más alto que no hoy. Porque les quise mostrar las dos maneras de hacerlo. Fíjense. Aquí, este se parece a P binom en 3, ¿ok? Con lower tail igual true. En 2 con lower tail igual false. Aquí es con P binom en 2, ¿sí? Con lower tail igual true. Y aquí por separado, cada uno de estos términos, ¿quién es? Es exactamente el de binom. Profe, Sí, esa combinación 10J. sí. ¿Por qué se va? ¿Lo ven? Cada uno de estos es un de binom con los parámetros apropiados. O sea, este que está acá, esto sería de binom de J 10 y 10 sobre 216. Esa es la cuenta que estamos sacando ahí. ¿Ok? ¡Hey! Entonces, listo el recuento y un ejemplo adicional. Entonces, vámonos para el modelo geométrico. El modelo geométrico Pasamos. Que lo abrió. El modelo geométrico Mira. Entonces, el modelo geométrico, ¿qué hace? Pero fíjense, el modelo geométrico hace en algún sentido algo bien parecido a lo que hace el modelo Bernoulli. ¿Ok? El modelo geométrico dice cuántas veces debo hacer el experimento hasta obtener un éxito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Bernoulli? Bernoulli hace el experimento una vez y cuenta el número de éxitos. Geométrico hace el experimento el número de veces que sea necesario a contar un éxito. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, Bernoulli, un experimento una vez y número de éxitos que salgan, mientras que en este es hasta que salga un éxito. Hasta que salga un éxito. Pero eso no afectaría el chance de que si sale un éxito en tu primer intento. No pasa nada. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un éxito en tu primer intento? P.
¿Y cuál es la probabilidad que salga un éxito en el segundo intento? Sí. No es pi. Para que el éxito salga por primera vez en el segundo intento, ¿qué tiene que pasar la primera vez? Que falle el primero. Tiene que haber un fracaso. 206 entre 216 por 10 entre 216. Lower tail es si estás mirando acumulado hacia el lado izquierdo o acumulado hacia el lado derecho. Está en la ayuda de todas esas funciones que deberían leer. ¿Sí? En la ayuda dice. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces fíjense, vamos a ver. Dos o tres cositas por arriba de esto. Hay un par de observaciones relevantes que hacer con respecto a R y lo que nosotros hacemos en clase. ¿Ven? Entonces, a ver. Díganme cuál es la probabilidad. A ver. Si X es geométrica P, díganme cuál es la probabilidad que X valga 1. De nuevo, X cuenta número de intentos hasta lograr el primer éxito. ¿Sí? Entonces díganme cuál es la probabilidad que X valga 1. Es P. ¿Lo ven? Es P. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que yo vea un éxito en el primer experimento? Pero como estoy haciendo experimentos Bernoulli independientes y idénticamente distribuidos, bueno, pues es P. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad que X valga 2? Vamos a ver. ¿Qué tiene que pasar para que X valga 2? ¿Cómo? No significa que son dos éxitos. Porque ¿qué cuenta la X? Cuenta el número de intentos hasta el primer éxito. Eso quiere decir que si X vale 2, ¿qué quiere decir? Que no había dos intentos. Que hubo 2 intentos y el primer éxito ocurrió ¿cuándo? En el segundo. ¿Ok? O sea que esto está diciendo un fracaso, un éxito en el segundo. Por independencia e idéntica distribución de las Bernoulli subyacentes, aquí está mi probabilidad de fracaso en el primero por, gracias a la independencia, la probabilidad de éxito en el segundo. ¿Sí? Cuando son independientes, ¿qué ocurre? Que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de los eventos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo éxito en el segundo, fracaso en el primero. Entonces, probabilidad de éxito en el segundo y fracaso en el primero, ¿qué es? Es probabilidad de éxito en el segundo por probabilidad de fracaso en el primero. Y como el experimento es Bernoulli, ¿qué significa probabilidad de éxito en el segundo? Significa P, porque la P no cambia dependiendo de los intentos. ¿Y qué significa fracaso en el primero? 1 menos P, porque la probabilidad de éxito o fracaso no cambia dependiendo del intento de otro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, claro, digamos, lo que sucede aquí es que si yo quiero decir que mi variable aleatoria vale J, ¿ok? Pues ¿eso qué es? ¿Por qué? Porque tengo que tener un éxito, J menos un fracaso,
y el éxito en el JS. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, para que la geométrica valga J, ¿qué tiene que pasar? Tengo que fracasar J menos 1 veces y finalmente tener un éxito en el JS intento. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso da así. La acumulada, fíjense, esta es la que en R se maneja con la D. La acumulada, la que se maneja con la P. Esperanza, esta es una cuenta que hay que sacar. La cuenta esta no es difícil, pero hay que saber diferenciar series. Entonces, no me voy a meter en eso. Esperanza da 1 entre P. Y la varianza, bueno, pues hace numerito. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjense. Supongan que ustedes están lanzando un dado justo. ¿Ok? Y ganan si sale 6 en el dado. Díganme cuántas veces hay que lanzar el dado en promedio hasta observar el primer 6. 6 veces. 6 veces. ¿Ok? La respuesta es 6 veces. ¿Por qué? Bueno, porque el experimento que estamos haciendo, ¿cuál es? Lanzo un dado y veo si sale 6. Esto quiere decir que éxito para mí, ¿qué es? Que ve el primer 6. Sale 6. Probabilidad de éxito es Un sexto. un sexto porque el dado es justo. Entonces tengo una geométrica con probabilidad de éxito un sexto. ¿Por qué? Porque yo voy a repetir el experimento, lanzo el dado y veo si sale 6, hasta que salga 6 por primera vez. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo pruebas independientes. Fíjense que el valor del dado ahora ni influencia ni es influenciado por lo que salió en el dado antes. ¿Ok? Y la probabilidad de éxito ahora no cambia ni por lo que fue antes ni por lo que será después. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver. Aquí tienen un ejemplo que está hecho a mano. ¿Ok? Supongan que tenemos un motor y ese motor falla durante una hora cualquiera con probabilidad 0.2. ¿Sí? Perdón, 0.02. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ese motor funcione bien exactamente 2 horas? Entonces fíjense, lo primero que tienen que hacer es tratar de identificar dónde rayos está el modelo que estamos usando. Entonces, ¿cuál es el experimento aleatorio? El experimento aleatorio es, yo pongo el motor a funcionar por 1 hora y veo si falla. ¿Sí? Ese es el experimento aleatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el motor falle en 1 hora cualquiera? 0.02. 0.02. O sea que ¿qué es un éxito para mí? Que falle. Ese punto 0 único. La probabilidad que el motor falle. Pero es 0.0. Sí, 0.02. Es lo que dice Jerry. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un éxito para mí? No, ¿qué es un éxito? No. Que funcione los fallos. ¿Qué es un éxito? Un éxito es que el motor falle. Sí. ¿Se ve por qué? Porque yo estoy tratando de sacar la cuenta de cuál es la probabilidad que el motor funcione bien por 2 horas. Exactamente por 2 horas. Entonces, ¿qué significa que el motor funcione bien exactamente por 2 horas? Que no tengamos ningún éxito. Que no tengan ninguna. Que no falle en la primera hora, No falla la segunda. no falle en la segunda hora y falle en la tercera. O puede que nos falle. No. ¿Qué pasa si no falla en la tercera? Funciona por 3 horas. No funcionaría bien por exactamente 2 horas. Estaría funcionando bien por más de 2 horas. Entonces, necesito que falle en la tercera. ¿Seguro? Absolutamente. Si no falla en la tercera,
no estoy calculando la probabilidad de que funcione bien por exactamente 2 horas. Estoy calculando otra probabilidad. Insisto, la gente le agrega una carga emocional a éxito y fracaso. ¿Ok? Fíjense, aquí el éxito es que el motor falle. ¿Ok? ¿De acuerdo? El éxito es que el motor falle. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuál es la probabilidad de que el motor funcione bien. ¿Ok? Entonces, no, a ver, digamos, tú podrías pensar un experimento donde el éxito significa que el motor no falle. Pero ¿para qué te interesa hacer eso y tener que voltear todas tus probabilidades cuando en realidad tú puedes definir éxito o fracaso de la manera que te dé la gana? Entonces puedo considerar en casos como ese que el éxito sea lo que ocurra menos probable. Lo que ocurra menos probable o lo que te interesa. Fíjense, lo que sucede es que estamos definiendo éxito y fracaso de manera que sea consistente con lo que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos de acuerdo con que la probabilidad que hay que calcular es la probabilidad que el motor funcione bien la primera hora, bien la segunda hora y falle en la tercera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? Ya. Ok. Entonces, ¿qué estoy mirando? Estoy mirando número de horas hasta que el motor falla. ¿Sí? ¿Y qué es número de horas hasta que el motor falla? 3. Es una geométrica con probabilidad de éxito, ¿cuánto? 0.02. 0.02. ¿De acuerdo? Eso está contando el número de horas Esto está contando el número de horas hasta que el motor falla por primera vez. ¿Sí? Entonces, el problema que me están pidiendo que resuelva es la probabilidad que sea 3. ¿Lo ven? Y la probabilidad que X sea 3, ¿qué es? Es precisamente 1 menos P al cuadrado, fracaso, fracaso, éxito. ¿Sí? O sea que estamos hablando de ¿ok? Ese numerito. No, bueno, ese numerito da eso, un número chiquito. ¿Ok? Y por supuesto, fíjense que ahora tenemos que tener cuidado con algo. ¿Verdad? ¿Ok? Tarde. Aquí hay una mala noticia. ¿La mala noticia cuál es? La mala noticia es que R y alrededor de la mitad de los libros de probabilidades que ustedes van a conseguir por allí definen la geométrica de manera distinta. ¿Ok? Fíjense, R, en vez de contar el número de intentos hasta el primer éxito, cuenta el número de fracasos hasta el primer éxito. ¿Ok? Nosotros contamos el número de intentos hasta el primer éxito. ¿Cómo? No necesariamente. Pero Puede ser un éxito o un fracaso. un intento que no es un éxito es un fracaso. Un intento que no es un éxito es un fracaso. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre nuestra geométrica y la geométrica de R? Lo están contando uno más. Ah, ya. El ¿Lo éxito ven? lo están contando como. Exactamente. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando DGOM de 2 con probabilidad de éxito 0.2. ¿Por qué? Porque ¿cuántos éxitos tengo aquí? Aquí tengo 2 fracasos y un éxito en el tercer intento. ¿De acuerdo?
Entonces, cuidado, porque la diferencia entre nuestra geométrica y la geométrica de R es 1. ¿Ok? O sea, en el laboratorio cuando hacen los trabajos de probabilidad y lo que tenemos que cambiarle, tenemos que restarle uno. Tienen que sumarle o restarle 1 dependiendo de la cuenta, ¿ok? Que estén sacando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Bueno. Claro. Adelante. ¿De acuerdo? Porque ya ese es el resultado. ¿Se entiende la idea? Ese es el resultado. ¿Ok? Yo entiendo que ese resultado parece increíblemente pequeño. Ajá. ¿Qué? Entonces, fíjense, yo les voy a hacer una pregunta para ver si ustedes me pueden decir cómo se calcula. ¿Cuál es la probabilidad de que el motor funcione bien al menos 2 horas? Entonces, a ver, díganme cuál es la probabilidad que el motor funcione bien al menos 2 horas. Exactamente. Entonces tendríamos que poner probabilidad que X sea Mayor a 2. mayor o igual que 2 horas. ¿Sí? O sea que fíjense, de nuevo estamos mirando una cosa que se ve así. J desde 0, o desde 2, o desde cuánto. 3. No. Mayor o igual que 2. Infinito. ¿De quién? ¿Sí? Eso sería 1 menos. Muy bien. Eso sería 1 menos la probabilidad ¿Cómo sería el menos? que X sea menor estricto que 2, lo cual es 1 menos la probabilidad que X sea menor o igual que 1, porque toma valores enteros, ¿sí? Lo cual es 1 menos la probabilidad que X sea 0, ¿sí? ¿Una geométrica puede tomar el valor 0 en nuestra clase? No, porque nosotros estamos contando el número de intentos hasta el primer éxito. ¿Lo ven? O sea, que esta que está acá no está, es 0. Pero una geométrica en R sí puede tomar el valor 0. ¿Por qué? Porque es número de fracasos. Porque está contando el número de fracasos. Entonces, el número de fracasos podría ser 0 antes del primer éxito. Yo podría tener éxito la primera vez, entonces el número de fracasos fue 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, porque digamos, la cuenta da así. ¿Ok? Y claro. Entonces, a ver. ¿Cuánto creen que da esa cuenta? Salud. Entonces, a ver. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que funcione por 2 horas, al menos 2 horas? ¿Esta cuenta está bien sacada? A ver, ¿cuál es la probabilidad? Ok, ¿cuál es la probabilidad de que el motor funcione bien al menos 2 horas? ¿Es esa probabilidad que yo puse allí? ¿Se malogró? ¿Sí o no? No. A ver, lo que está escrito en azul está correcto, pero no responde la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué significa al menos 2 horas?
Que falle en la tercera. Significa que falla en la tercera o después. ¿Lo ven? Mayor que 2. Entonces, esto ha debido ser así. Porque si X es 2, ¿cuándo está fallando? Fallando en la segunda. ¿Lo ven? Entonces aquí necesitamos un 3. ¿Sí? Y aquí necesitamos un 3. Y esto se vuelve un 2. Y entonces aquí podríamos tener ¿sí? ¿Les convence? A ver. Entonces fíjense, ¿cómo podríamos calcular la primera? Podríamos trabajar con PGOM. ¿En qué lugar voy a evaluar? Voy a evaluar el 2. La probabilidad de éxito es ¿cuánto? No, RGOM es una realización aleatoria de una geométrica. PGOM es la probabilidad acumulada de la geométrica de R, que cuenta el número de fracasos, no cuenta el número de éxitos. No incluye el número de éxitos en la cuenta. ¿Okay? Entonces, a ver, díganme cuál es la probabilidad correcta. Fíjense, supongan que yo la quiero calcular a mano primero para estar seguro de que la sabemos calcular y que todas las otras cuentas salen bien. ¿Cuál es la cuenta a mano? Es esta que está acá, ¿verdad? A ver, eso quiere decir 1 menos ¿quién? Menos P. ¿Y aquella que es? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto lo podemos simplificar. Aquí tengo 1 menos P. Y aquí tengo 1 menos P. Voy a sacar 1 menos P como factor común. Me va a quedar 1 menos P. O sea que sale 1 menos P al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense, mi primera cuenta podría ser, a ver, 1 menos 0.02 al cuadrado. ¿Sí? Ok. Ahora díganme esa misma cuenta utilizando la función PGOM. Entonces, ¿dónde la necesito evaluar? Fíjense, la probabilidad de éxito es esta. ¿Sí? ¿Y dónde la quiero evaluar? Gente, ¿qué hace PGOM? A ver. ¿Qué hace PGOM de X? ¿Qué calcula? Esto calcula la probabilidad que X sea como ¿sí? ¿Y contamos el número de éxitos o no? Fíjense, la nuestra cuenta el número de éxitos entre el número de intentos, pero R solamente cuenta el número de fracasos. O sea que si yo quiero una cosa como esta y quiero que X sea geométrica de las mías, ¿cómo saco la cuenta? Cuando mi geométrica vale 23, ¿cuánto vale la geométrica de R? 22. ¿Lo ven? Porque que la mía vale 23 significa que yo hice 22 fracasos y un éxito al final. Y esos son los 23 intentos. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Si yo quiero calcular aquella cuenta, quiero que esto dé 1 menos P a la X menos 1 por P. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que poner aquí? ¿Sí? Ok. A ver si es verdad. ¿Dónde la evalúo? Díganme dónde la quiero evaluar. Fíjense, primero que nada necesito complementos. ¿Lo ven? Sí. 1 menos. ¿Y ahora dónde la evalúo? 2. A ver. Ajá. 1. A ver. Ajá. ¿Por qué en 1? Porque el total de intentos antes del fracaso debería ser 2. Porque cuenta los fracasos. Claro. A ver. Aquí, ¿yo qué estoy diciendo? Perdón. Aquí yo qué estoy diciendo. Estoy diciendo que tiene que funcionar correctamente al menos 2 horas. Eso quiere decir que funciona correctamente 3 horas, o funciona correctamente 4 horas, o funciona correctamente 5 horas, etc. ¿Sí? Hasta el infinito. Entonces, si funciona correctamente 3 horas, ¿cuántos fracasos tiene? 2. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. El resto viene del cambio de mayor o igual que en la cuenta. No, pero si funciona correctamente 3 horas, ha funcionado bien las 3 horas y ha fallado en la cuarta. No. A ver, ya va. Perdón. En R, sí. Eso es lo que significa en R. Si funciona correctamente las 3 horas, tú evalúas en 3 y él falla en la cuarta. En nuestra geométrica, ¿ok? ¿Eso cuántos intentos requiere? Requiere 4, no 3. Estamos contando cosas distintas. Nuestra geométrica cuenta intentos. La geométrica de R cuenta fracasos. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre nuestra geométrica y la geométrica de R es un intento, el éxito final. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? Ok. Eso se va a ver más claro cuando pasemos a la siguiente variable aleatoria. Bueno, por cierto, hay montones de otras maneras de sacar esta misma cuenta. Díganme cuáles son las otras maneras de sacar esta misma cuenta. A ver. 0 al 1. Muy bien. Perdón. ¿Por qué salió 2? ¿De acuerdo? Y se ve por qué tenemos que contar del 0 al 1. Porque del 0 al 1 significa ¿qué cosa? Falla en la primera hora. Ese es el 0. Y el 1 significa falla en la segunda hora. ¿De acuerdo? Entonces estoy quitando los casos donde falla en la primera hora, falla en la segunda hora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que falla después de la segunda hora, lo cual significa que funciona al menos 2 horas. ¿De acuerdo? Ok. Ok, modelo binomial negativo con parámetro RP. Entonces, a ver, este debería ser relativamente rápido. Es lo que les muestro. Transparencia. Una
que nosotros entendimos la geométrica y la binomial. Claro, me levantó la ayuda, perdón. Ok. Entonces fíjense, cuando ustedes les mostraron la Bernoulli, les dijeron, esto es una cosa donde tú haces un experimento y cuentas cuántos éxitos hay. Y entonces se definió el experimento binomial y se dijo, ¿qué cosa? Se dijo, tú haces ahora n experimentos Bernoulli P y cuentas cuántos éxitos salen. ¿Sí? ¿Qué hace la binomial negativa? La binomial negativa fija el número de éxitos y cuenta el número de intentos. A ver, la binomial negativa RP, ¿qué dice? Dice, contamos el número de intentos necesarios hasta lograr el résimo éxito con pruebas Bernoulli. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en algún sentido la binomial negativa es la hermana de la binomial cuando cambias el experimento Bernoulli por un experimento geométrico. ¿Lo ven? Por eso se llama binomial negativa. En la binomial fijas el número de intentos y cuentas el número de éxitos. En la binomial negativa fijas el número de éxitos y cuentas el número de intentos. Y lo que sucede con R es que, al igual que con la geométrica, no cuenta los éxitos. Entonces, nuestra binomial negativa vive de R en adelante, porque los éxitos hay que contarlos. En R, la binomial negativa de ellos vive de 0 en adelante, porque tú podrías tener 0 fracasos, o 1 fracaso, o 2 fracasos, o 3 fracasos antes de lograr el résimo éxito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restarle 1. Hay que restar R apropiadamente en los lugares correctos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? R, aquí, al igual que con la geométrica, no cuenta el éxito. ¿Ok? Entonces, claro, digamos, como las geométricas no contaban el éxito, fíjense, ¿cómo podemos ver nosotros esto? Podemos ver esto como una suma de ¿cuántas geométricas? R geométricas. Sí. La serie es, o sea, repetir el experimento hasta que tengas una cantidad determinada de éxitos. Sí. R éxitos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ver si podemos hacer bueno, de nuevo, una serie de cuentas que se pueden sacar. La esperanza vale esto, la varianza vale esto. ¿Ok? Fíjense que de nuevo, si R es 1, ¿qué tenemos? ¿Un inverso? ¿No? Tenemos la geométrica. ¿Lo ven? O sea, la esperanza da 1 sobre P y tenemos exactamente la geométrica. ¿Lo ven? De la misma manera que si en una binomial sustituyes n por 1, ¿qué tenemos? Una Bernoulli. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que son análogas la binomial y la binomial negativa. Nosotros estamos trabajando con esta presentación de la binomial en vez de la que vive de 0 a infinito, porque resulta más fácil explicar el nombre binomial negativa, porque haces analogía contra la binomial. Fíjense, en la binomial tú fijas el número de intentos y cuentas el número de éxitos. En la binomial negativa fijas el número de éxitos y cuentas el número de intentos. ¿De acuerdo? Entonces, en algún sentido salen los mismos números. ¿Ok? Y déjenme explicarles un poquito. Vamos a ver. Si X es binomial negativa RP, ¿qué significa que X vale, por ejemplo, K? Tienes K éxitos. Tengo, no. ¿Qué fijamos? Ah, K intentos. Tengo K intentos, exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo pensar en una cosa como esta, donde aquí hay R intentos, K intentos, ¿sí?
¿Cómo es este último? ¿Ese es un éxito o un fracaso? Éxito. Ese es un éxito, porque yo sé que la cosa se termina allí. O sea, que este es un éxito, y de hecho puedo decir más. ¿Qué éxito es? El último. Es el R-ésimo éxito. ¿Lo ven? Eso quiere decir que aquí tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber R-1 éxitos. ¿Y qué largo tiene eso? K-1, ¿lo ven? Entonces aquí lo que me dice es, de los K-1 intentos que no son el último, escojo las posiciones para los R-1 éxitos, ¿sí? Y entonces ¿qué tengo? Estos son los éxitos que están en la primera parte. ¿Cuáles son los otros? Los fracasos, ¿no? ¿Cuántos fracasos? Y finalmente, el último éxito. Este por este, la P a la R, 1 menos P a la K menos R. Bien. De nuevo, fíjense que esto se parece bastante a la probabilidad de la binomial. A ver, solamente que las cosas que están fijas son otras. ¿De acuerdo? Lo que están fijos aquí son otras cosas. ¿Ok? Entonces, a ver, vámonos para este experimento. Fíjense, tenemos un estudio geológico que indica que un pozo petrolero en esa región tiene una probabilidad de 0.2 de encontrar petróleo. ¿Ok? Quisiéramos encontrar la probabilidad que el tercer descubrimiento de petróleo ocurra en el quinto intento. Entonces, a ver, ¿qué estamos mirando? En algún sentido, estamos diciendo un éxito es encontrar petróleo. ¿Sí? Entonces, el experimento es perforo y encuentro petróleo. Éxito si encuentro petróleo, fracaso si no. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Punto 2, basado en el estudio geológico. ¿Sí? ¿Por qué podemos hablar de una binomial negativa? Porque estamos tanto seteando la cantidad de intentos, no la cantidad de intentos, la cantidad de éxitos. No. Estamos contando justamente la cantidad de intentos. ¿Lo ves? Estamos tratando de sacar la cantidad de éxitos. Yo quiero tener 3 éxitos. ¿Sí? ¿En cuántos intentos? 5. En 5. ¿De acuerdo? Entonces, ok. Yo necesito, y ahora esta parte es un poquito más lenta de lo que quisiera, pero tenemos que hacerla. Fíjense, si todo sale como nosotros quisiéramos, nos gustaría decir que Y es una binomial negativa. ¿Con qué parámetros? 3, que es el número de éxitos que yo quiero, y 0.2, que es la probabilidad de éxito. Pero para que nosotros de verdad podamos utilizar ese modelo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que justificar que de verdad tiene sentido hablar de eso. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es tratar de convencerlos de si es sensato o no pensar que la probabilidad de éxito es 0.2. Entonces, a ver, fíjense, si yo pudiese ponerme mis anteojos de rayos X y mirar para abajo y ver si hay petróleo o no, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre petróleo si allá abajo no hay petróleo? 0. Es 0. Y si hay petróleo es 1. Y se da cuenta que no hay nada aleatorio en el asunto, ¿verdad? Digamos, el petróleo está o no está en el sitio donde yo voy a perforar. Entonces, el primer detalle que tenemos que manejar es qué significa esa probabilidad de 0.2. Bueno, fíjense, eso significa que probablemente en el estudio exploratorio que hicieron, ¿ok? 1 de cada 5 pozos perforados de una manera
sensata y razonable, o sea, se hizo un muestreo, encontró petróleo. ¿Sí? ¿Les convence esa interpretación? Ya. Ok. Fíjense que en realidad, si yo decido escarbar aquí, no hay una probabilidad de que haya petróleo o no. ¿El petróleo está o no está? ¿Ok? Pero en función del estudio que yo hice, yo podría pensar, bueno, si estoy escarbando de una manera similar como hice el muestreo, bueno, pues le voy a atinar a una bolsa de petróleo con probabilidad un quinto. ¿Ok? Ok. Entonces, segunda cuestión. Si yo encontré petróleo aquí, ¿ok? ¿Qué pasa si yo escarbo aquí? Va a haber petróleo. Probablemente va a haber petróleo, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido pensar en que tengo independencia? No. No. ¿Lo ven? Entonces, para que yo pueda manejar esto como un modelo binomial negativo, necesito independencia. Entonces, ¿qué cosa necesito hacer? Bueno, necesito saber que estoy perforando de manera sensata. ¿Ok? Entonces, yo no voy a perforar arriba de un sitio donde ya sé que encontré petróleo, igual que no voy a perforar arriba de un sitio donde sé que no hay petróleo. Si aquí no hay petróleo, ¿tiene sentido gastar un realero para perforar aquí al lado y ver que no hay petróleo? No, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, aquí justificar que las hipótesis del modelo se cumplen es un poco delicado, porque tú vas a poder decir que hay independencia ¿cuándo? Bueno, cuando tú estés suficientemente lejos del último sitio donde perforaste, como para que tenga sentido decir, yo ya no sé si el petróleo que encontré allá está aquí abajo o no. Estoy probablemente atinándole a una bolsa distinta, a un depósito distinto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque volvemos a lo mismo. Escarbar justo al lado de uno que ya salió no me está dando nada demasiado inteligente. Probablemente le voy a pegar al mismo yacimiento, y si le pego al mismo yacimiento, lo que estoy haciendo es vaciarlo más rápido, pero no encontré más petróleo. ¿De acuerdo? Igual que si escarbo al lado de un sitio donde ya sé que no hay, pero ¿para qué estoy gastando ese dinero? ¿Ok? Entonces, en algún sentido, lo que nos está dando la independencia y la probabilidad fija es el estudio previo y una manera sensata de escarbar. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esas dos suposiciones de efectivamente las perforaciones son independientes y la probabilidad permanece constante, ¿ok? Entonces el problema tiene sentido como problema binomial negativo. ¿Ok? Y díganme entonces quiénes son las probabilidades que hay que calcular. Por ejemplo, la probabilidad esa de x igual a 5 a mano, ¿quién es? Vamos a ver, o de y igual a 5, pues. ¿Esa qué es? Bueno, a ver. Aquí necesito un éxito. ¿Y cuántos éxitos necesito en las otras? Salud. Entonces, a ver, ¿qué tengo que poder hacer? Entonces aquí hay de las 4 posiciones, 2 para los éxitos. Entonces, a ver, 0.2 cuadrado. Finalmente, 0.2. ¿Sí? Ok. Ese es este. Pero fíjense cuál es la otra. Salud. Es dn binom 2, el tamaño es 3 y la probabilidad es 0.2. ¿Por qué estamos trabajando con 2? Porque está buscando 2 intentos, porque ya el tercero ya es Porque R cuenta que fallo. cuenta los fracasos. ¿Está bien? Ya. Entonces, como R cuenta los fracasos, yo necesito mirar la binomial de 3 éxitos, probabilidad de éxito 0.2, y quiero saber cuál es la probabilidad de ver 2 fracasos para el momento en que tengo el tercer éxito. ¿Sí?
¿Se entiende la idea? Sí. Size 3 dice, quiero ver 3 éxitos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y R no cuenta los éxitos, cuenta solamente los fracasos. ¿Sí? ¿Por qué está hecha así? Es pesimista, no lo sé. De nuevo, dependiendo de dónde trabajen, por ejemplo, si ustedes se van a Seeing Theory, fíjense, recuerden que ustedes tienen esto y que la idea es que ustedes vayan y lo revisen. Si ustedes se van a Seeing Theory, a ver, ustedes se van a Seeing Theory, y le dicen, muéstrame una binomial negativa, por ejemplo. ¿Ok? Entonces fíjense, esa binomial negativa tiene ese histograma, si se quiere, y esta función de probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces fíjense, ¿qué pasa si yo cambio el valor de R? Y está puesto en 5. ¿Qué pasa si lo llevo a 3? Bueno, que el chichón se mueve hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo aumento el número de éxitos? El chichón se mueve hacia la derecha, ¿lo ven? ¿De acuerdo? En el anaranjado está la acumulada. ¿Ok? Y lo mismo, ¿qué pasa si yo cambio la probabilidad de éxito? Si yo la hago grande, eso se va hacia uno más rápido que si la hago pequeña. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer preguntas como esta. ¿Cuántas veces debo perforar para garantizar, qué sé yo, que encuentro petróleo al menos 10 veces? ¿Cómo se hace eso? Fíjense, ¿qué tendría que hacer? Necesito 10 éxitos porque eso es encuentro petróleo al menos 10 veces. ¿Ok? ¿Y cuántas veces tengo que perforar? Bueno, ¿ahora qué es? Es el valor de esa binomial negativa. ¿Sí? La binomial negativa te está diciendo cuántas veces tienes que perforar hasta encontrar petróleo 10 veces. ¿Sí? Entonces suponte que tú quisieras encontrar un valor que diga que eso ocurre con probabilidad grande. ¿Sí? O sea, ¿se entiende el problema? ¿Cuál es el número de veces que hay que perforar para que yo tenga, qué sé yo, con probabilidad más grande que un medio, 10 pozos produciendo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el J aquí para que eso sea mayor o igual que un medio. ¿Sí? Tengo que encontrar el J para que esto sea mayor o igual que un medio con una binomial negativa, con esa probabilidad de éxito y un 10 aquí. ¿Se entiende la idea? Eso lo podemos hacer ¿con qué función? Con la función QN binom. N binom. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? A ver. Entonces fíjense, QN binom QN binom, o sea, a ver, ¿qué probabilidad quiero? Dijimos un medio, ¿no? La pregunta es, vamos a ponerla aquí.
¿Cuántos pozos debo perforar si quiero tener 10 pozos produciendo? Entonces, a ver, Despierta. ¿qué ocurre? Perdón. ¿Cuántos pozos debo perforar si quiero tener 10 pozos produciendo con probabilidad? No dije eso. Al menos 0.5. ¿Se entiende la idea? Fíjense, tener 10 pozos produciendo. Ah, no lo dije ahí arriba, dije 10. 10 pozos produciendo con probabilidad al menos 0.5. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo el número de intentos que tengo que hacer hasta lograr ¿qué cosa? Hasta lograr el 10º intento y que la probabilidad allí sea cuánto? 0,5. ¿A ver? Entonces, ¿qué estoy pidiendo? A ver, Probablemente es 20 veces. vamos a ver. Digamos, en algún sentido, ¿qué estoy pidiendo? Una z que es binomial negativa 10, 0,2, ¿sí? Y estoy buscando ¿qué cosa? Estoy buscando que esto sea mayor o igual que 0,5. A ver. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces ¿eso cómo lo encuentro? Yo lo encuentro con Cubinom de 0,5, size igual 10, plot igual 0,2, ¿sí? Y como R está contando solamente el número de fracasos, ¿qué tengo que hacer? Menos 1. ¿No? ¿Cuántos éxitos hay aquí? Hay 10. O sea que le tengo que sumar 10 a ese número. ¿Está bien? Porque los éxitos él no lo está contando, él está contando solo los fracasos. O sea que tengo que agarrar ese número y sumarle 10. ¿Sí? A ver. Sino que su pregunta está dentro del Sí, código ya me de... di cuenta. Ahí está. ¿Cómo? ¿Por qué dije que era más 10? Porque R solamente cuenta los fracasos y la nuestra cuenta los intentos. Entonces la nuestra cuenta fracasos y éxitos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú miras la probabilidad que esa variable aleatoria sea 10 por primera vez en la posición 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿hasta qué número? Tengo que llegar hasta 49 para acumular, ¿qué cosa? Para acumular probabilidad 1 medio. ¿Se ve? Ya. O sea, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Fíjense,
me estoy tardando más de la cuenta en esto porque quiero que se entienda. ¿Ok? O sea, suponte que la compañía dice, mira, yo no voy a invertir, a no ser que tú me puedas garantizar a mí que con probabilidad similar a la de yo lanzo la moneda y sale cara, ¿ok? Yo tenga 10 pozos produciendo. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué le tienes que decir a la compañía? Le tienes que decir, si tú quieres eso, ¿ok? Desde el punto de vista de probabilidad, ¿tú qué necesitas? Claro, 49. Necesitas por lo menos cavar 49 veces. ¿Ok? Si tú no cavas 49 veces, ese número no está garantizado, el número acumulado, no está garantizado a ser más grande de un medio. Pero ¿para qué queremos que sea al menos un medio? Bueno, porque la compañía quiere tener una idea razonable de voy a tener ganancia. No lo sé, digamos, la compañía a lo mejor necesita 10 pozos produciendo para poder pagar nómina, qué sé yo. No, pero o sea, 10 pozos es una cosa, pero 0.5 es otro. Claro, pero 10 pozos con probabilidad de un medio, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mitad de las veces que tú haces el experimento tienes 10 pozos produciendo más. De nuevo, 0.5 podría ser ridículamente bajo. A lo mejor la compañía necesita esa garantía, pero con 0.9. Sí. Sí. Es una condición que está poniendo la compañía. A ver, normalmente ese número sería más grande. Fíjense, a ver, ¿qué haría una compañía que sepa yo quiero explotar algo en este campo? A lo mejor diría, oye, yo quiero tener con probabilidad 0.9 10 pozos o más. Pero fíjense cuál es el problema con probabilidad 0.9. A ver, lo que tienes que perforar 69 veces. 20 más. Exactamente. ¿Okay? Estás dando la respuesta con 90% de seguridad. Cuando vean intervalos de confianza van a ver qué significa esa confianza. ¿De acuerdo? Pero se entiende que esa es esencialmente la idea que está detrás de esto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué 0.9 o por qué 0.5? Porque son las condiciones del problema que te pusieron. Fíjate, la compañía podría decir, si yo logro, ¿ok?, 10 pozos produciendo, estoy dispuesto a invertir en ese campo. ¿Ok? Y entonces a lo mejor podría mirar y decir, oye, sí, yo estoy dispuesto a gastar en 69 de ellos con la esperanza de ¿qué cosa? De pegarle a 10 de ellos el 90% de las veces. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Significa esto que si yo perforo 69 veces voy a tener 10 pozos produciendo. No. No. ¿Lo ven? Eso no es lo que eso significa. Nosotros podríamos hacer ¿qué cosa? Creo que 9 de 10 veces eso va a pasar. Eso lo que quiere decir es que 9 de 10 veces eso va a pasar. Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver si podemos corroborar eso. A ver. Pero, o sea, con el ejemplo del inicio del 50%, eso no quiere decir que el 50% vaya a ser menos de 10, sino que también puede ser más. Claro. Digamos, tú tendrías que tener 10 o más. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver si podemos hacer el experimento aleatorio que corrobore esto. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el experimento aleatorio? Fíjense, el experimento aleatorio sería, yo cuento, a ver, digamos, una vez el experimento con tamaño 69, ¿sí? ¿Y qué miro? ¿Qué hace eso? Esto que tengo aquí, ¿qué hace? Esto hace un experimento binomial donde yo perforo 69 veces y veo cuántas veces consigo petróleo. ¿Sí lo ven? ¿Se entiende la idea? Entonces fíjense, esa vez salió por ejemplo 18. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué podríamos hacer. Yo podría repetir eso un montón de veces, por ejemplo, digamos 100. ¿Ok?
¿Ok? Puso 1000. Perdón, 1000. ¿Y contar qué cosa? Contar cuántas veces logré 10 o más. ¿Sí? 10 o más es eso. ¿Y ahora qué hago? Cuento los éxitos. ¿Sí? Y divido por el número de intentos. 1000. ¿A qué debería parecerse ese número? A la probabilidad. Claro. Pero ¿a qué número debería parecerse aquí antes de hacer el experimento? 0.9. Si hicimos las cosas bien, debería parecerse 0.9. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¡Tarán! ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ujú. Por supuesto, si hubiésemos hecho esto un montón más de veces, ese número debería estar más cerca. Vamos a ver. De 0.9. ¿Se entiende la idea? Ujú. O sea, digamos, eso es exactamente lo que tú dijiste. La confianza en la que tú tienes que vas a tener 10 pozos produciendo, ¿ok? Viene dada por el numerito que encontramos allá arriba. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Y por supuesto, que se entienda muy bien que el experimento que hicimos aquí es binomial, no es binomial negativo. Nosotros usamos la binomial negativa para saber cuál era el número que hacía falta para perforar hasta completar los 10. Pero ahora yo ya sé, ahora mi plan es, yo voy a perforar esa cantidad y voy a ver si eso cumple o no cumple con lo que yo pretendo. ¿De acuerdo? Chévere, bueno, creo que estamos sobre la hora. Sí. Mi esposa me va a regañar porque no terminé. Todo está grabado. Todo está grabado, o sea que se va a alterar. ¿Ok? Me faltó el hipergeométrico, en el otro caso sí pude hablar del hipergeométrico, pero está quitado en Canvas. Claro, este es el que está quitado en Canvas. Pero con todo lo que. Digamos, lo que nosotros hicimos, los adornos adicionales no están, pero yo supongo que eso lo copiaron ustedes. Claro. Sí. Ya, pero espérense, porque ahora ya viene la otra clase y la profesora Brígida me va a regañar de verdad. Nos vemos. Sí, o sea, si quieren podemos responder esto después, pero... Mira,